Hablaremos una vez más de ascetas, ermitaños y anacoretas. Tenemos nuevos capítulos para nuestra colección de extravagancias. Ya hablamos de los estilitas, ¿se acuerda? Aquellos que vivían en una columna, parados 37 años arriba de una columna. De los ramoneadores que morfaban hojas, de aquellos ascetas que vivían en los árboles, costumbre que se llamaba dendritismo. Y hoy tenemos una nueva serie de prácticas extrañas, quienes iban a buscar la salvación o lo que fuere en los desiertos egipcios y también en los desiertos de Siria, que era lo que se llevaba en aquel entonces. Eran modas. Entre los ascetas estaba de moda ir al desierto de Siria o al desierto egipcio a buscar una señal divina. Muy bien, ya se sabe que la principal virtud de estos hombres, de estas personas, era la anulación del deseo. Una cosa bastante oriental, fíjense. Cuenta Voltaire que un auténtico asceta llegaba al estado de esiquía, que es una palabra que quiere decir justamente esto: anulación de todo sentimiento, de todo pensamiento, no solo de todo deseo. Un verdadero asceta, entonces, que llegaba a la esiquía, no podía ni siquiera disfrutar de la visión de Dios, porque renunciaba no solo a sus apetitos mundanos, sino a los apetitos celestiales. Renunciaba incluso al goce de la visión divina. Entre todos aquellos que renunciaron a los placeres mundanos para obtener alguna señal, hubo uno que también renunció, como hemos dicho recién, a la visión de los ángeles y a la visión de Cristo. Renunció a todo el tipo, ¿no? Se trata de San Salamán. Salamán se llamaba el tipo, un asceta de Siria, de la Siria. Cuenta Teodoreto que los ángeles se le acercaban con gran insistencia. El tipo estaba ahí, lo más tranquilo, y llegaban los ángeles a molestarlo, a agasajarlo, etcétera, y Salamán se comportaba con la mayor indiferencia. En alguna oportunidad llegó a ahuyentarlos a pedradas, ya que se sabe que es proverbial la costumbre de los ángeles de huir volando, y no doblando en la primera esquina como huye uno. Y entonces lo mejor es tirarles piedras para bajar. Según dicen los fieles de Salamán, en varias oportunidades se le presentó el mismísimo Cristo a la entrada de su gruta, y San Salamán no lo atendió jamás. ¿Quién es?, preguntaba de adentro. Cristo, decía el Cristo. No estoy, decía San Salamán. Había adquirido, después de semejantes desaires, tal reputación de santidad que todavía en vida los habitantes de los pueblos cercanos a su refugio se lo disputaban. Un día varios hombres entraron a su gruta y se lo llevaron sin que el santo mostrara oposición, pero tampoco consentimiento, ¿no? Lo condujeron a un pueblo, le construyeron una vivienda y lo encerraron en ella para que con su presencia ayudara a la prosperidad general. Pensaron, si este es tan santo y lo tenemos residiendo en nuestra comunidad, probablemente lloverá la benevolencia divina sobre este pueblo. Y estuvo allí en ese pueblo hasta que vinieron los de otro pueblo y se lo afanaron. Y de ahí también, es decir, que andaba de pueblo en pueblo, cada tanto lo asaltaban, se lo robaban y lo instalaban en una casa para que trajera prosperidad a cada pueblo. No sé, en este informe no consta el grado de prosperidad que consiguió contagiar San Salamán a sus captores. La mayoría de los ascetas, como se ha dicho al principio, se sometían a malestares para ganarse el cielo. La verdad es que en estos casos la posibilidad de lograr la presencia de Dios les era enormemente gratificante, y entonces preferían un mal en el presente para disfrutar la presencia divina en el futuro. Esta idea del sacrificar el presente para conseguir un futuro venturoso no es solamente religiosa ni ascética, sino que figura, para desgracia de los que les toca, de aquellos a quienes les toca vivir en el presente, que son todos, en muchísimas doctrinas
económicas y políticas, que consisten en el sacrificio de la generación presente en aras de la generación futura. Sin embargo, suele suceder que el momento de cosechar los beneficios viene dilatándose de generación en generación, y así decía Unamuno hasta que una catástrofe cualquiera termine con el género humano, que será cualquier cosa, pero es seguramente transitorio. Así que como no tenemos otra cosa que el presente, quiero decir que esta locura de los ascetas es compartida por mucha gente muy cuerda de hoy en día, que ocupa incluso funciones públicas y que nos convida a sacrificarnos para que las generaciones futuras gocen de un país venturoso, que era lo mismo que le decían a mi abuelo. Y aquí me ven. Pues bien, el caso es que estos tipos se sometían a malestares. Vamos a ver qué cosas hacían. Arsenio era un señor romano que se condenaba a sí mismo a padecimientos olfativos, con perdón de la mesa puesta. A la inversa de otros anacoretas, que solían ser campesinos coptos, Arsenio era un romano de gran fortuna, culto, de origen noble, que fue incluso preceptor de Teodosio el Grande, y un día le agarró la locura, le agarró la viaraza y se las tomó a vivir en una gruta en total soledad. Pues bien, Arsenio se rodeaba de agua podrida, queridos amigos. Fabricaba unos recipientes en los que sumergía cualquier podredumbre y esperaba a que fructificara la pestilencia. Y vivía así en medio de un insoportable hedor. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, porque creo que hay gente curiosa, Arsenio dijo que era para que en el día del juicio Dios lo liberara de la pestilencia del infierno, es decir, de una pestilencia futura. Para evitar aquella pestilencia futura, no vacilaba Arsenio en condenarse a una pestilencia presente. Y así vivió hediondo hasta su muerte a los 82 años de edad, lo cual podría conducirnos a la moraleja de que una larga vida tiene como precio un olor desagradable, pero no es así. Hay mucha gente que vive rodeada de olor a podrido y sin embargo fenece mucho antes de los 82 años. Y hay gente que aún supera la edad de 82 años sin necesidad de esta cosa maloliente. Otra costumbre muy usual consistía en llevar cadenas de hierro, a veces muy pesadas, que hacían muy penoso el mantenerse en pie, ¿no? Ahí está San Asépsimo, que iba cargado de tantos hierros que se veía obligado a andar en 4 patas. Y lo hizo toda su vida, me refiero a andar en 4 patas. El uso de cadenas tenía un inconveniente para los anacoretas. Eran ruidosas y llamaban la atención, y el anacoreta prefería no hacer alarde. San Polícrono, por ejemplo, no deseaba ser honrado por nadie. Consideraba que las cadenas eran demasiado espectaculares, y entonces San Polícrono sustituyó estas cadenas por un enorme tronco de roble que cargaba a la espalda. Todo el tiempo andaba con un tronco de roble, y de este modo no llamaba tanto la atención. Otra costumbre curiosa era la stasis. Consistía en prometerse eludir la mirada hacia determinadas cosas. Para decirlo mejor, prometerse no mirar determinados sectores del mundo. San Elpidio, que vivía cerca de Jericó, en la montaña de Luca, había elegido no mirar jamás hacia Occidente. Entonces miraba para cualquier lado, menos para allá. Y también, ya que le pareció poca renuncia, no mirar jamás las estrellas después del ocaso. No, esto no lo hizo durante 20 años. Lo que pasa es que a veces uno se distraía y sin querer miraba las estrellas o miraba hacia el occidente. Bueno, cuando eso les pasaba se castigaban a sí mismos. San Eusebio
estaba sentado un día sobre un peñón, leyendo y comentando el Evangelio, y se distrajo un instante en mirar a unos campesinos que estaban labrando la tierra, y no pudo responder a una pregunta de uno de sus discípulos, repito, discípulos. Y desde aquel día, para condenarse a sí mismo por esa distracción, se prohibió mirar jamás aquella llanura que había sido la culpable de su distracción. Y también, como castigo supernumerario, se prometió no mirar al cielo jamás. Y para estar seguro de no mirar al cielo no, al cielo, rodeó su cintura con un cinturón de hierro, se puso al cuello un collar y juntó ambos aros con unas cadenas que le tiraban el marote así para abajo, y así ya no miró al cielo no por decisión, sino por imposibilidad. Y de esa manera vivió San Eusebio durante más de 40 años. Esta es la colección de ascetas del día de hoy. ¿Cuál le gustó más a usted? El que llevaba el tronco en los hombros. El del tronco en los hombros, Sí, ¿no? sí, que buscaba un poco de discreción. Ahí. Sí, a mí el que menos me gustó fue San Salamán, el que no atendía a Cristo ni a los ángeles. Le golpeaban la puerta y el tipo le tiraba piedras. Sí. Conozco a muchos que no son santos que hacen eso. Sí. Que no le hablen ni a Cristo. Pero no son muy santos que digamos. Claro, claro. Bueno, ¿alguno más le gusta? El otro, el del olor a podrido también, ¿no? Pero lo que pasa con el del olor a podrido es que el olor es una cosa que no es personal. El del tronco lo llevaba él, el tronco. Pero nadie le ayudaba a cargarlo. En cambio, el hedor debe ser también soportado por los vecinos, por los parientes, sí, claro. Los ángeles que caen de visita, etcétera, hasta por el mismo Cristo se golpeara. Así que no está bien involucrar a otros en las propias penitencias. Yo creo que hay cosas en las que es ilícito involucrar a otros. Una es la penitencia. Otra podría ser la culpa, pero no estoy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no hay que involucrar a otro en nuestra poética. Vos no podés meter de cabeza y agarrándolo del brazo a uno dentro de tu metáfora. No. Este es un camino que uno tiene que realizar solo, ¿qué sé? ¿No le parece que una estrella es como un diamante? No sé, es el tipo, no es una cosa que esté sometida a discusión. Una metáfora es una aproximación que es eficaz o no lo es. Pero yo no puedo pedir confirmación. Y confirmación por el principio de autoridad. Sí, claro, la fuerza. De una metáfora. ¿Qué es esto? ¿Cómo se, diría Popper, cómo se testea una metáfora? A ver si sirve o si no sirve. No hay manera. Entonces no me vengas a mí a poner de testigo de tus ocurrencias poéticas. ¿No le parece a usted que, y hay un argumento que es un poema, no es un argumento? A uno le puede parecer, por ejemplo, qué sé yo, que, como le parecía a Comte, que es imposible saber de qué están hechas las estrellas. Y estar, como estaba Comte, en un error o acertar. Pero a uno no le puede parecer si a la tarde a cierta hora le aparecen ojeras. No, me puedo emocionar o puedo no emocionarme, pero no puedo avalar una metáfora. Es decir, esta metáfora ha sido avalada por el Consejo Registrador de Metáforas de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Biblioteca Nacional. Entonces todos los poetas van y sacan la que se llama timbre de metáfora. Cada metáfora te vende una estampilla, que él la certifica y la da por buena. Tus ojos son 2 luceros, 2 pesos. Su hijo es un adoquín, 2 pesos. Bueno. ¿A quién ¿Cómo se llamaban aquellas metáforas aceptadas, Alejandro? Las Kenningars. ¿Cómo era? Las Kenningar, claro. Ahí está. Ese es un caso de registro de metáforas. Las Kenningar eran unas metáforas de las literaturas nórdicas que ya venían hechas y que se utilizaban así por costumbre. Por ejemplo, el festín del cuervo era la guerra.
Entonces un poeta decía: a nuestro regreso del festín del cuervo, y ya sabías que el tipo venía de la guerra. Pero claro, como estaban oficializadas ya no eran metáforas, ya eran la guerra. Era una sustitución, una manera de decir la guerra, claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y no nos han atendido, porque el discotecario es también una seta, un anacoreta y un ermitaño, y se ha rodeado, si no de agua podrida, de discos podridos. Está ahí escuchando cosas. Claro, que no largan un olor insoportable, sino un sonido insoportable. Así que salimos huyendo de ahí y nos conseguimos nosotros mismos un disco. Un disco de Roberto de Filippo que nos regaló su esposa hoy mismo. Cuyo título es un bello y brevísimo tango de Agustín Bardi, es este tango. En una curiosa versión del bandoneonista Roberto Di Filippo, que como saben ustedes, integra nuestra programación muy frecuentemente. El tango evidentemente está compuesto pensando en estos seres, en estos ermitaños que se quedaban solos. Se llama El buey solo. Algunos piensan que había una segunda parte del tango de Agustín Bardi, que probablemente fue prohibida por las autoridades por su nombre. Por ahora vamos a pasar solamente el tango El buey solo. Esta segunda parte es a conversar. Escuchemos entonces en solo de bandoneón al estupendo bandoneonista Roberto Di Filippo en El buey solo de Agustín Bardi. Adelante.